Aquí me tocó vivir. No me tocaron las grandes oportunidades, pero igual estudio duro. Porque encontrar chamba no es fácil, porque los gobiernos les han fallado a mis papás, pero yo no. Estoy contigo. Necesitamos muchos empleos, sobre todo para jóvenes como tú. Mi compromiso es crear mejores oportunidades de trabajo para que vivas mejor. Felipe de Jesús Barragán ofrece sus servicios para reparar aparatos electrodomésticos y como electricista. Hace 2 años perdió su trabajo, luego de que un decreto del presidente Felipe Calderón desapareció la compañía de luz y fuerza del centro. Desde entonces, dice, no encuentra un empleo fijo. Es muy difícil, son puros trabajos eventuales. De una semana, a veces de 3 días. Lo que más he trabajado es 2 meses. La familia de 4 integrantes, que antes gozaba de una situación económica modesta pero estable, sufre ahora hasta para traer comida a su mesa, cuenta su esposa. Porque todo está más caro, las cosas, los alimentos cada día está peor. Para ellos, como para miles de familias mexicanas, el lema del gobierno del presidente Calderón, para vivir mejor, suena a ironía al cumplirse 5 años de su administración. Son cifras oficiales y según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la pobreza extrema en el país creció 2 puntos porcentuales de 2009 a 2010. En el último año de gobierno del presidente Felipe Calderón, superar la pobreza y la inseguridad siguen siendo sin duda las asignaturas pendientes. En medio de la llamada guerra que emprendió contra el crimen organizado, han muerto 50,000 personas y más de 10,000 están desaparecidas. Cállate, chachalaca. Esto es intolerancia. Presidente Fox, no se meta conmigo, caballero, porque sale espinado. Cállese, ciudadano presidente. Cállate, chachalaca. Cállate, chachalaca. No a la intolerancia. Unos reverendos hipócritas se convirtieron en un parásito y está convertido en un títere, un pelele, el basurero de la historia. Cállate, chachalaca. El 2 de julio, no te equivoques. Los del PAN atacan a López Obrador con puras mentiras. Es mentira que tenga relación con Hugo Chávez. Es mentira que con deuda pública se hayan pagado los segundos pisos y el apoyo a nuestros viejitos. Se hicieron con buen gobierno, ahorro y honradez. No calumnien. Quien quiera que esté en esta boleta electoral habrá de ser derrotado por el candidato de Acción Nacional. Pues mira, la verdad, ya si gano Denise, como dicen en mi tierra, haiga sido como haiga sido. O sea, no importa. En esa elección, permítanme hacer el paréntesis porque me parece oportuno. ¿Ganó Andrés Manuel? En mis actas, Andrés estaba arriba de Calderón, en mis actas. Uf, qué revelación, Roberto. En las del PRI, no lo sé. En tus actas ganó Andrés Manuel. ¿Por qué no se las diste a Andrés Manuel? Porque nunca me las pidieron. Pero a ver, no sabía Andrés Manuel si tú tenías ese resultado o no. Era una elección sumamente cerrada, Manuel. Yo no sabía ni tenía la capacidad, porque la votación era muy pequeña, que iba a ser el Instituto Federal Electoral. Iba a haber recuento. Yo le apostaba que hubiera recuento. Si el IFE hubiera tomado la decisión de hacer recuento como exigía una parte de la oposición que contendía casilla por casilla y voto por voto, yo sabía que podía hacer un recuento favorable para López Obrador. El reloj electrónico de la Cámara marcaba las 9:47 cuando ingresó el presidente Felipe Calderón. Se dirigió hasta el presidente de la Cámara, lo saludó, al igual que a la diputada panista María Elena Álvarez, también vicepresidenta de la mesa directiva. Detrás ingresó el expresidente Fox, con la banda presidencial en ambas manos. El diputado cermeño cedió la palabra al presidente Calderón para rendir protesta, en medio de las silbatinas del PRD y los aplausos del PAN. Protesto guardar
y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. El expresidente Fox entregó la banda al diputado Cermeño, quien a su vez se la dio al presidente Calderón para que se la colocara. En crímenes de lesa humanidad, en la Corte Penal Internacional pesan demandas contra el exmandatario mexicano. Calderón, autor de una política violatoria del Tratado de Viena, desde el Estado, en el marco de la lucha contra el narcotráfico, desató una violencia que, de acuerdo a fuentes de organizaciones no gubernamentales mexicanas, el número de muertos asciende a más de 100,000, mientras que cifras oficiales dan cuenta del asesinato de 60 a 80,000 personas. Un gobernador de Campeche. Es necesario recordar que el expresidente Calderón, representante de la conservadora derecha mexicana del partido PAN, quien se define como un pecador estándar, llegó a la presidencia de la República en medio de grandes evidencias de fraude en perjuicio del candidato de la izquierda Andrés López Obrador. Voy a reducir los impuestos para quienes trabajan. López Obrador miente otra vez en su anuncio del IVA. Insinúa que la propuesta de Felipe Calderón habla del tema. Mentira, ahí no hay nada acerca del IVA. Además, de manera fraudulenta, manipuló un video para engañarte. Lo que realmente dijo Felipe Calderón fue esto: devolver dinero en efectivo a los más pobres, reducir el impuesto sobre la renta. López Obrador te quiere ver la cara. Voy a reducir los impuestos para quienes trabajan. Hay una fuerte discusión al interior de la bancada del PAN. Fíjate, Javier, que la mitad de los panistas estaban en contra de este impuesto al IVA y la mitad a favor, pero fue en las últimas horas, Javier, en las que el presidente Felipe Calderón llamó directamente a cada uno de los senadores vía telefónica para convencerlos de que votaran a favor de este impuesto. Así que los jaloneos han sido muy intensos, Javier, a lo largo de estas horas. De hecho, pues el PRD está en contra de este impuesto al IVA. Voy a reducir los impuestos para quienes trabajan. Un impuesto enmascarado o un IVA enmascarado es una propuesta que por los primeros elementos que tenemos parece una cuestión disfrazada para cobrar IVA en alimentos y medicamentos. Así catalogó el grupo parlamentario del PRD las intenciones del presidente Calderón de crear un nuevo impuesto al que han llamado Contribución al Combate a la Pobreza. Voy a reducir los impuestos para quienes trabajan. Analizaremos con mucho cuidado la propuesta del gobierno federal para que los estados apliquen un impuesto al consumo de 5%. Esto no solo es injusto, sino inmoral. Las familias no distinguen entre impuestos locales y federales, pero la gente lo resiente igual. Hay que decirlo claro, el PAN propone que las familias mexicanas paguen 5 puntos más de IVA. Catástrofe económica, ineficacia, falsas promesas. Calderón prometió que su prioridad sería el empleo. Estás preparado, pero no encuentras trabajo. Por eso voy a promover con fuerza la inversión, para que tengas un buen empleo. Te engañó y no le importa. México atraviesa por el momento más difícil de la crisis económica, mientras que el INEGI reporta que existen 2.300.000 mexicanos desempleados. Se espera que esta crisis sea tan profunda como la de 1995. Calderón quiere echarle la culpa solo a factores externos, pero él ha tomado malas decisiones. The people say that when the United States catches a cold, Mexico gets a pneumonia. But this is not exactly the case today. Felipe Calderón tiene nuestro barco sin rumbo. Se ocupa de su guerrita para no enfrentar sus responsabilidades.
Si quiere hacerla de policía, ¿dónde están los resultados? ¿Por qué no combate otros delitos que afectan a la gente, como el secuestro? Calderón, en vez de resolver problemas, los convierte en desastres. Pero tú no eres culpable. Calderón debe responder a pesar de sus manipulaciones. Prometió el empleo y estamos en la calle. La economía está a punto de reventar. ¿A dónde vamos? ¿Vamos, como algunos creen, a una revolución en 2010? ¿A dónde nos están arrastrando Felipe Calderón y el PAN? ¿A dónde? Nos vemos en la próxima. Por fin habrá debate y queremos que el debate se lleve a cabo con un formato abierto y amplio. Influenza. A mediados de abril del 2009 se detecta un caso de una gripe extraña en una escuela pública y hospitales del Distrito Federal. Días después, se confirma que no se trata de la influenza tradicional, sino de un nuevo tipo de cepa de gripe porcina, clasificado como H1N1. El caso cero de esta nueva enfermedad se detectaría en el municipio de Perote, en Veracruz. La Organización Mundial de la Salud califica el brote como una pandemia inminente. La respuesta del gobierno federal es suspender las clases en todos los niveles educativos, en todos los estados del país, por 10 días, mientras se conoce más sobre el virus y se busca una vacuna. También se cancelan actividades culturales y deportivas masivas. Se levantan algunos cercos sanitarios. Las calles del Distrito Federal, donde la pandemia pega más fuerte, lucen desiertas. Por decreto, el presidente autoriza a la Secretaría de Salud a aislar pacientes, inspeccionar hogares y revisar a los visitantes que lleguen o salgan del país. Se confirmó la muerte de más de 800 personas y la Secretaría de Salud confirmó 66.070 casos con pruebas de laboratorio. En noviembre, el primer lote de 650.000 vacunas contra la AH1N1 Guardería ABC. La Guardería ABC de Hermosillo es un infierno para 49 niños que mueren en un incendio que se origina en una bodega aledaña utilizada por el gobierno de Sonora. Las autoridades federales y estatales se echan la bolita sobre la responsabilidad de la tragedia. La Suprema Corte toma el caso y encarga una investigación. Se consigna a 27 personas. ¿No le da vergüenza, señora? La Guardería ABC, ¿no? ¡Qué vergüenza nos dan! ¡Qué vergüenza! ¡Gente miserable, divididora del pueblo! No. ¿No le da vergüenza, señora? La Guardería ABC, ¿no? ¡Qué vergüenza nos dan! ¡Qué vergüenza! Gente miserable, divididora del pueblo. No. Desenchufan a Luz y Fuerza. El gobierno federal toma por sorpresa las instalaciones de Luz y Fuerza del centro y a través de un decreto anuncia la extinción de la paraestatal que da servicio de energía eléctrica a millones de habitantes del DF, el Estado de México, Puebla, Morelos e Hidalgo. Se anuncia la liquidación del personal, muy por arriba de lo que marca la ley, y en el plazo que estipula el decreto, acude a cobrar su finiquito, según el gobierno, poco más de 60% de los trabajadores. El abogado de Joaquín Guzmán Loera dijo que el presidente Peña Nieto y su antecesor Felipe Calderón recibieron sobornos millonarios del cártel de Sinaloa, y no precisamente del Chapo, quien es señalado como líder de esa organización de narcotraficantes, una de las más poderosas de la historia. No, porque durante el inicio del juicio en contra del Chapo Guzmán en una corte de Brooklyn, en Nueva York, el abogado Jeffrey Lichman aseguró que, en realidad, el jefe del cártel de Sinaloa no es el Chapo Guzmán, sino Ismael El Mayo Zambada García. Y él habría sido quien dio los sobornos al expresidente y al presidente. Cae el jefe de jefes. El miércoles 16 de diciembre del 2009, Arturo Beltrán Leiva, quien lideraba el cártel que lleva sus apellidos, muere en Cuernavaca en un enfrentamiento con efectivos de la Marina en la principal zona residencial de la ciudad. Su cuerpo es exhibido cubierto de billetes ensangrentados, lo que provoca polémica. Beltrán estaba aliado con los Zetas y enfrentado a un antiguo socio, el Chapo Guzmán. Días después, son ejecutados varios familiares del marino que murió en el operativo en el que perdió la vida el capo.
La violencia repunta. Los asesinatos en el país se incrementan más de 40% este año con respecto a 2009. 7 estados concentran más del 70% de las ejecuciones. A la cabeza está Chihuahua, según conteo del Grupo Reforma. A inicios del año, el 31 de enero, 18 estudiantes menores de 20 años son masacrados en el fraccionamiento Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras se encontraban en una fiesta. 20 sicarios los ultiman. Desde que el presidente Felipe Calderón inició la llamada guerra contra el narcotráfico en el año 2006, la violencia en México registró cifras escalofriantes. La ofensiva militar que emprendió la administración calderonista provocó que el índice de asesinatos se incrementara dramáticamente. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación, mientras en el 2007 se registraban 8.867 homicidios dolosos, para 2009 la cifra se duplicó y en 2011 se llegó a la cúspide de la violencia con 22.409 asesinatos. Pero fue en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto donde se rebasó el récord sangriento, de tal manera que el país ha sido comparado con un estado en guerra civil por el número de muertes. En agosto, el horror alcanza a los indocumentados que llegan a nuestro país. Las autoridades encuentran 72 cuerpos de migrantes de Centro y Sudamérica en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, quienes fueron torturados y asesinados por presuntos zetas por no aceptar unirse a la delincuencia organizada. A finales de junio, un comando de al menos 15 sujetos a bordo de 2 camionetas ejecuta al candidato del PRI, Pebem Panal, al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, así como al diputado local Enrique Blackmore y a 3 escoltas. El Bicentenario. Los fuegos artificiales iluminan el Zócalo en la noche del Bicentenario. La Plaza de la Constitución se convierte en una gigantesca pista donde se presentan el Coloso, la danza aérea Vuela México, el Árbol de la Vida y el concierto de flamas, entre otros espectáculos. La fiesta fue presidida por cuestionamientos debido a su costo, 672 millones de pesos. El gobierno anuncia que la Estela de Luz, monumento conmemorativo del Bicentenario con una altura de 104 metros, no estará listo para el 15 de septiembre como estaba planeado, sino hasta finales del 2011. El entonces titular de la SEP, Alonso Lujambio, aduce que las fuertes ráfagas de viento pueden deteriorar la estructura y causar problemas de seguridad. La Estela de Luz se inauguraría hasta el 7 de enero del 2012. Este proyecto es uno de los proyectos más importantes de la presente administración. El mejor proyecto para avanzar en la modernización del Sistema Nacional de Refinación es construir una nueva refinería en la zona centro del país. Pemex anuncia que la construcción de la refinería Bicentenario será en la zona de Tula, Hidalgo. La refinería Bicentenario nació como uno de los proyectos más ambiciosos de la historia petrolera nacional por el gobierno de Felipe Calderón. Se buscaba construirla a unos metros de la refinería Miguel Hidalgo, en el municipio de Tula, para distribuir gasolina y derivados del petróleo en el centro del país. A 9 años de su anuncio, está congelada. El terreno de 700 hectáreas adquirido luce abandonado. Solo se hizo la barda perimetral. El gobierno federal invirtió 9.600 millones de pesos en la compra. En 2014 fue cancelada por el entonces director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. Resultaba más rentable reconfigurar las de Tula, en Hidalgo, y la de Salamanca, en Guanajuato. Ya este año, hasta el mismo presidente del Partido Acción Nacional, Damián Cepeda, dijo en mayo que es inviable construir una nueva refinería en Tula, ya que costaría 120,000 millones de pesos. Con el anuncio de Andrés Manuel López Obrador de construir 2 nuevas refinerías, Tula ha levantado la mano otra vez. Nosotros no vamos en contradicción de lo que plantea Andrés Manuel y el proyecto alternativo de nación, y habla exactamente, dentro de sus propuestas, recuperar el proyecto de la refinería Bicentenario en Tula y analizar la construcción de otra refinería similar en el Golfo, que es la que está en curso. Según el diputado, ya tuvieron acercamientos positivos con el gobierno del virtual presidente electo. Nos hemos acercado a Rocío Nale, antier, en la Ciudad de México, en la reunión de diputados federales. El diputado federal electo, Julio César Ángeles, y servidor, nos acercamos a ella precisamente para buscar ya un diálogo. Entonces nos han ofrecido escucharnos, nos han ofrecido
ver este proyecto. Sin embargo, el gobierno de Hidalgo afirmó al financiero Bloomberg que no buscará regresar a este proyecto por la inviabilidad económica, la complicación de llevar crudo desde el Golfo, al igual que por el impacto ambiental que traería una nueva refinería en la región. Los empresarios ven con buenos ojos restaurar el proyecto. Definitivamente una inversión de ese tamaño en nuestro estado siempre va a generar una buena perspectiva, una buena esperanza. ¿Por qué? Pues porque al final del día podemos y tenemos la capacidad los hidalguenses de participar en ese tamaño de proyectos. Los que están a favor de la refinería Bicentenario tienen calculados 15,000 empleos de manera directa e indirecta, tan solo por la inversión. Definitivamente detonas la región, se crean oportunidades, se puede generar ya prácticamente un clúster para poder atender todo lo necesario y toda la proveeduría que requiere de una refinería. La refinería Bicentenario se ha convertido en la manzana de la discordia. Mientras tanto, esto es lo único que queda del proyecto, una barda que limita todo el terreno. En diciembre del 2016, ejecutivos de Odebrecht admitieron ante una corte federal de Nueva York haber entregado sobornos en Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, República Dominicana, Guatemala y México. El nombre de Felipe Calderón apareció en un correo electrónico entre dos ejecutivos de ese consorcio, Roberto Prisco Ramos y Alexandrino Alencar, quienes gestionaron una reunión entre Calderón y el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para cerrar un negocio en Pemex que les dejaría ganancias de unos $2,000 millones anuales. Este correo electrónico ha sido incluido como prueba en la investigación por conflicto de intereses abierta contra Lula por el juez del caso Lava Jato. Roberto Prisco Ramos, quien envió este correo, era en ese momento el director de Braskem, la filial de Odebrecht, que estaba por cerrar el negocio por la planta de etileno 21 en Veracruz. Sin embargo, para llegar a esa meta, requerían que Pemex le suministrara 66,000 barriles diarios de gas etano a precios preferenciales. Y así sucedió, aunque Pemex ha reservado esa información por lo menos 20 años. Roberto Prisco ya fue condenado a más de 10 años de prisión por lavado de dinero y corrupción pasiva. En uno de esos correos, negoció el pago de sobornos desde México, a los que llamaba con la clave Acarayes. Odebrecht ganó contratos en Pemex derivados de 5 grandes obras por más de $2,000 millones, justo durante la época en que entregaron $10.5 millones a funcionarios en México. El personaje que recibió instrucciones vía correo electrónico para que Lula aceptara reunirse con Felipe Calderón, fungía como director de Relaciones Institucionales. Al menos 3 delatores dentro del caso Lava Jato lo han descrito como el responsable de pactar los sobornos en el extranjero. Alencar fue condenado a 15 años de prisión, también acusado de delitos relacionados con actos de corrupción. En febrero de 2010, Calderón y Lula tuvieron un encuentro privado en México dentro de la Cumbre de la Unidad Latina y del Caribe organizada en Quintana Roo. Al final de la cita, se felicitaron por la inversión de $2,500 millones que realizaría el grupo mexicano IDESA y la brasileña Braskem. Un funcionario de Petrobras, la empresa petrolera de Brasil, confesó que recibió $7 millones en sobornos a cambio de gestión y contratos, entre ellos el de una obra en México. Además, 2 bancas de desarrollo otorgaron créditos a Braskem. En octubre de 2011, el entonces director de Odebrecht fue invitado a comer a la residencia oficial de Los Pinos. Felipe Calderón abrió las puertas de la casa presidencial para albergar una reunión que en forma excepcional se realizaba fuera de Brasil. Marcelo Odebrecht llegó acompañado de Carlos Fadigas de Sousa, quien también está acusado de corrupción. 9 meses antes de esta comida, Calderón se había reunido con Fadigas en el marco del Foro Económico de Davos, en Suiza, país en donde Odebrecht movió $211 millones en cuentas secretas para el pago de sobornos. En 2010, Odebrecht patrocinó al organismo oficial para combatir la corrupción en México, la Secretaría de la Función Pública, para la organización de un encuentro internacional de control de obra pública.
Paradójicamente, la misma función pública ahora en el gobierno de Enrique Peña Nieto investiga los pasos de Odebrecht en México. De que estos Juegos simbolizan la unión fraterna, la paz y la prosperidad que anhelamos para todos los pueblos de nuestra América. Declaro solemnemente inaugurados los 16º Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. ¿Cómo queremos que sea nuestro país? ¿Cómo queremos que lo recuerden y conmemoren los mexicanos del 3010? Del 3110. Que seamos capaces del 2110. Ingeniero Egidio Torre Cantú, gobernador del estado de Tamaulipas. Diputada Anastasia Guadalupe Flores, presidente de la Junta de Coordinación Política del Estado, del Congreso del Estado. Les quiero agradecer porque sé y veo y constato. Y sexto, y con los cuales contarán los batallones que estén en operaciones de alto impacto. Es cierto, a nosotros nos tocó la brega, quizá a nosotros nos tocó abrir el surco. Nada hay más honroso. La victoria es... Que nada ni nadie detendrá esta permanente acción nacional. Y a los mexicanos les recomiendo que